Amigos y hermanos, vamos a continuar con la meditación sobre los mensajes desde el madero. Volvemos a leer las 7 frases en el orden en que fueron pronunciadas. Esto es importante, analizar el orden en que estas frases fueron pronunciadas. Y la primera de ellas es en Lucas el capítulo 23, el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase pronunciada por el Señor desde el madero también está en Lucas el capítulo 23, el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera frase en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La cuarta frase en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta frase en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. La sexta frase, el Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y por último, la séptima frase en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que el Señor bendiga su buena palabra. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, el apóstol dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Papá, Padre, papá, papá. Qué palabras más dulces en el arameo. Son las palabras que el Señor utilizó allí de rodillas en el huerto de Getsemaní. Ahora, en la anterior meditación, las hemos considerado las 7 frases por grupos. En la primera reflexión que hicimos, las hemos puesto por orden cronológico, en el orden en que fueron pronunciadas. Pero la anterior consideración fue colocarlas por grupos para comprender mejor las 7 palabras desde el madero. Qué solemnes, significativas y sublimes son estas palabras que el Santo Cordero pronunció en la hora de su sacrificio. La primera, tomemos nota, la primera, la cuarta, que es la céntrica, y la séptima, que es la última, fueron dirigidas al Omnipotente. En la primera y la última se dirige a Él como Padre, y en la cuarta, con intensa e indecible agonía de alma,
al ser hecho pecado por nosotros, lo hace llamándole Dios mío. Cristo estuvo sobre el madero durante 6 horas, desde la hora tercera, es decir, 9 de la mañana, hasta la hora novena, 3 de la tarde. Pronunció sus 3 primeras palabras, sus 3 primeras frases, en las 3 primeras horas y antes de que se produzcan las tinieblas. Y sus 4 palabras finales las dijo durante las 3 horas de tinieblas. Las 3 primeras palabras claramente nos dan el aspecto de la redención en su alcance para los hombres, mientras que las 4 últimas son dominadas por la idea de la expiación, tal como fue el sentir de su alma para dar la plena satisfacción a la justicia de Dios. Ahora, hoy vamos a ver que hay 3 palabras claves en esas 7 frases. 3 palabras claves en esas 7 frases. Y yo veo que las 3 comienzan con la letra S. Solicitud, sufrimiento y satisfacción. Y hoy nuestra consideración, nuestra meditación, en esta hora tan sublime, tan preciosa para el redimido, cuando trata de introducir su alma entera en la pasión de aquel que lo dio todo para salvar su alma de la eterna condenación, nos hace bien analizar esas 3 palabras claves. Son los solemnes mensajes de sus palabras. Las 3 primeras veces que habló manifestó su compasiva y cariñosa solicitud por los demás. Los primeros pensamientos del noble, del generoso ser que está sufriendo en el madero fueron a favor de los demás. Qué lindo es leer en Romanos 15, verso 7. Cristo nos recibió para gloria de Dios. Analicemos la primera de esas palabras claves, solicitud. Se manifestó primero hacia sus crueles enemigos, una solicitud a su Padre, una súplica de perdón para todos. La palabra perdón que el Señor emplea significa dejar ir, despedir, liberar. No significa meramente quitar la culpa, sino dejar ir libre al culpable. El significado de esta palabra se deriva de lo que era hecho con el macho cabrío llevado a Azazel en Levíticos 16. Allí en Levíticos 16 vemos que dos de los machos cabríos pedidos, uno era sacrificado, el otro era enviado al desierto, largado el día de la expiación, es decir, lo que los judíos conocemos hoy, esa celebración de los judíos como el Yom Kippur, el día de la expiación, era el macho cabrío sobre cuya cabeza el sacerdote colocaba las manos, y un hombre escogido lo llevaba al desierto para que no vuelva. Lea la historia, lea el relato en Levíticos 16. Era llevado al desierto llevando sobre sí los pecados del pueblo. ¡Qué maravilla! Al suplicar por sus enemigos y por nosotros, pues todos somos culpables de su muerte. Lo hizo como si dijera: Padre, quita sus pecados, cárgalos sobre mí y permíteme llevar el castigo en su lugar. Sí, hermanos, no hay duda que su alma gustó allí toda la indignación del Dios Santo y su justa ira contra el culpable. Momentos después,
Su solicitud se vuelca sobre aquel miserable ser a su lado, el ladrón moribundo, que ya había comenzado a gustar el tormento de sus pecados, tormento que sería eterno para su alma. Y al verle arrepentido y refugiándose en su misericordia, lo arranca de las garras de la condenación, y como si lo estuviera arrimando a su seno, con vínculos eternos le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Más tarde, mira a su madre y al discípulo amado y su solicitud hacia ellos. Crea un nuevo vínculo que tiene su punto de partida en su propio corazón. Qué hermoso símbolo del vínculo que por el poder de su muerte ha enlazado a sus amados redimidos entre sí uno con otro y consigo mismo. Rescatamos que el Señor allí hace una plegaria por sus enemigos, da una promesa al ladrón arrepentido y hace una provisión para sus seres queridos. Que el Señor, a quien estamos adorando, se digne bendecir la meditación de su palabra y ensanchar en nuestra alma el amor, la devoción hacia la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo.